Muy buenas noches a todos los que están viendo el video. Mi nombre es Marco Antonio Paricayllante. Les doy un saludo cordial a nombre de la Academia La Paz, que estamos realizando distintos videos de apoyo para las diferentes materias para la preparación del examen de grado. Entonces, en este caso, vamos a estudiar lo que es la materia de contabilidad de tributos. Muy bien sabemos que en la materia de contabilidad de tributos es lo principal el estudio de los impuestos, como será el caso del IVA, el IT, RCIVA, IUE, también el caso de lo que son generalidades de los tributos y todo lo que abarca al sistema impositivo que existe en Bolivia. Entonces, en estos videos que vamos a realizar, vamos a ir estudiando lo que son los diferentes impuestos a diferentes áreas de aplicación también. Ahora, el tema que voy a explicar estudia a dos impuestos en específico, lo que es el impuesto al valor agregado e impuesto a las transacciones. Ahora, sabemos muy bien que tanto el IVA como el IT tienen una aplicación amplia para diferentes actividades y operaciones. Entonces, para no hacerlo complicado, vamos a hacer el estudio específico de algunas operaciones y de esa manera vamos a ir abarcando varios puntos y tendrá mejor entendimiento al momento de su estudio. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? La determinación y declaraciones juradas que incluyen donaciones o cesiones a título gratuito de bienes afectados a la actividad de la empresa. Entonces, lo que va a dar el enfoque específico va a ser las donaciones o cesiones a título gratuito que afectan tanto al IVA como al IT, si es que corresponde. Entonces, ese va a ser nuestro caso específico de estudio. Ya, entonces vamos a ir continuando con lo que es, en este caso, el contenido. ¿Ya? Entonces, tenemos un contenido en el cual vamos a abarcar en todo el video desde lo que es la parte teórica y la explicación de lo que son los impuestos tanto del IVA como el IT, y llegando hasta una parte práctica, una aplicación práctica y llenado de los formularios, que es lo que tal vez a la mayoría le interesa. Entonces, el primer punto va a ser lo que son las actividades económicas de estudio. Sabemos que existen diferentes actividades a las cuales se puede aplicar los impuestos. Entonces no vamos a poder estudiar en un solo video a todas, porque vamos a generalizar mucho y no se va a hacer el estudio que uno quisiera. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer va a ser estudio de algunas actividades económicas. Es muy importante la normativa legal porque va a ser nuestra base con la cual nos vamos a respaldar en las diferentes operaciones y transacciones que realicemos al momento de estudiar tanto el IVA como el IT. Es muy importante conocer el objeto, ya que va a ser lo que grava el impuesto. ¿A qué exactamente se va dirigiendo lo que es tanto el IVA como el IT? Los sujetos pasivos o contribuyentes que son responsables de lo que es el IVA IT, el hecho imponible o hecho generador que da nacimiento a la obligación tributaria tanto del IVA como el IT. La base imponible sobre la cual se va a aplicar a las diferentes operaciones. También lo que es el ingreso que no integra la base imponible, porque no todo lo que explica la normativa va a ser parte. Existen excepciones en las cuales no van a formar parte. La alícuota que corresponde tanto al IVA como al IT, el periodo fiscal, los plazos de presentación, la aplicación práctica, que es para finalizar, y el llenado del formulario 200 y 400. Con este contenido nosotros vamos a poder desarrollar lo que es el estudio tanto del IVA como del IT. Entonces, continuamos. Ahora, como ya les había dicho, el primer caso o la actividad que vamos a estudiar va a ser la de la comercialización. Una actividad que hace tanto compra y reventa. Compra y reventa. Entonces, eso es lo que se dedica a ese tipo de empresas. No es muy difícil este estudio, tanto del IVA del IT, para esta actividad. Ahora, también vamos a hacer el estudio a lo que son las actividades de servicio. Es un poco más complejo en algunas situaciones y en algunas situaciones no. Todo depende
de qué tipo de prestación de servicios vaya a realizar una determinada empresa. Pero en este caso, estas son las dos actividades que vamos a estudiar tanto para el IVA como para el IT en el caso de donaciones que puede realizar una determinada empresa. Entonces, continuamos. Como les había dicho, la normativa legal va a ser necesaria para que ustedes sustenten lo que es la aplicación de los impuestos, porque sin normativa, sin base legal, uno no puede en este caso explicar o tener referencia sobre cómo se aplica los impuestos. Entonces, en este caso, vamos a ir dando una prelación sobre lo que más vamos a utilizar o sobre lo que ustedes también tienen que dar una lectura, porque de esa manera se va a entender mucho mejor el video. Entonces, como primera parte, vamos a hacer la ley 843 en su texto ordenado vigente. Ahora, ¿qué títulos corresponde? El título 1, que va a ser para el IVA, y el título 6, que corresponde para lo que es el IT. El Decreto Supremo 21530, que es el reglamento del IVA. El Decreto Supremo 21532, que es el reglamento del IT. Ya, entonces hasta ahí no hay tanta complicación. Eso es lo que tienen que revisar. Adicionalmente, para completar lo que son la parte de base legal, también puede ser el caso de la RND 102116, que corresponde al sistema de facturación virtual, y la RND 101826, que es el sistema de facturación electrónica. Entonces, mi recomendación es que lean, que vayan viendo todo lo que se está explicando y lo comparen, y de esa manera tengan un mejor entendimiento. Ya, entonces eso va a ser una de las cosas que tienen que realizar. Ya. Continuamos. Entonces, continuando, vamos a hablar de lo que es el objeto, tanto del IVA como del IT, pero solo nos vamos a ir a lo que son la actividad de comercialización y la actividad de servicios. ¿Por qué? Porque el objeto del IVA en la ley 843 nos menciona que son para diferentes operaciones. Y no vamos a estudiar todas las operaciones, solo nos vamos a enfocar en esas dos y con esas vamos a ir avanzando. ¿Queda claro? Entonces, nos remontamos a lo que es el artículo 1 de la ley 843, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, en este caso, de ese artículo, estamos hablando del objeto del IVA. Ahora, una explicación antes. ¿Qué es el objeto de un impuesto? El objeto de un impuesto, en palabras sencillas, resume qué es lo que grava ese impuesto. En este caso, ¿qué es lo que grava el IVA a la actividad de comercialización? Y nos dice la venta habitual de bienes muebles. Ah, ya, entonces eso es lo que es lo que el objeto del IVA. Entonces, para lo siguiente, en este caso, ¿qué sería el objeto del IVA para la actividad de servicios? ¿Qué grava el IVA? La prestación de servicios. Entonces, ¿a qué nos referimos? Si una empresa hace una venta habitual de bienes muebles, quiere decir bienes muebles, aquellos que nosotros podemos moverlos, mesas, puertas, sillas, ladrillos, computadoras, vehículos. Entonces, a eso se refiere venta de bienes muebles. Ya, entonces, si una empresa se dedica a la venta de bienes muebles, entonces, es objeto del IVA. Y en el siguiente caso, que es el de servicios, la actividad de servicios, ¿qué grava? La prestación de servicios. Si una empresa se dedica a prestar servicios, entonces es objeto del IVA. ¿Ya? Entonces continuamos. Ahora, lo mismo se aplica para lo que es el IT. La misma definición. Pero en este caso, para el IT cambia la situación. ¿Ya? ¿Y qué nos dice? Para ver la base legal la encontramos en el artículo 72 de la ley 843. Entonces, ya. ¿Qué nos dice? Gravar en el ejercicio en el territorio nacional de cualquier actividad lucrativa o no, cualquiera sea el sujeto que la realice. Ya en este caso, como les había dicho, solo vamos a estudiar lo que es la actividad de comercio o comercial y la actividad de servicios. Pero como podemos ver, ¿qué nos dice también? Que puede gravar el objeto, la industria, la profesión, el oficio, el negocio, el alquiler de bienes, contratos de obra. Entonces, el objeto de IT también abarca diferentes actividades económicas, ¿ya? Entonces, en una aplicación sencilla de lo que es el objeto del IT, quiere decir que si una empresa tiene una actividad lucrativa o no,
pero que la realiza en el territorio nacional, ya es objeto del IT. ¿Ya? Entonces, a continuación vamos a ir viendo cuál es, en este caso, la base imponible sobre la cual se va a aplicar, y de esta manera vamos a ir comprendiendo mejor. Pero con eso es el comienzo. Nos continuamos. Ahora, al hablar del sujeto pasivo, tanto del IVA como en el IT, estamos hablando del contribuyente, de quien recae y quién va a hacer el pago de los diferentes impuestos en caso de que haya dado nacimiento a la obligación tributaria. Entonces, cuando hablamos de sujetos pasivos, son los contribuyentes. ¿Y los contribuyentes quiénes son? Las empresas. Entonces, ¿qué nos dice por definición para las dos actividades que hemos estudiado? Nos dice, el sujeto pasivo son todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen alguna operación expresada en el objeto del IVA. Ya. Entonces, como pueden observar, nos dice tanto personas naturales como son las personas físicas como nosotros, que tenemos un nombre, un apellido, o personas jurídicas, que son empresas constituidas legalmente, como ser una SRL, una SA, una SC. Entonces, esas. Ahora, entonces nos está remontando a que el sujeto pasivo, el contribuyente, tiene que realizar una actividad del objeto del IVA. En este caso, para la actividad de comercialización, ¿qué nos dice? Que se dedique a la venta de bienes muebles. ¿Ya? Ese es el primer caso. Y el segundo caso, que se dediquen a la prestación de servicios. Ya. Entonces, pero, ¿qué más? Nos dice que tiene una condicionante para lo que es los sujetos pasivos en el caso del IVA, que es la habitualidad. La habitualidad hace referencia a que esa persona natural o jurídica lo realice de forma diaria, constante, que no sea una actividad que la realice momentáneamente o por una sola vez. ¿Ya? Entonces, debe realizarla continuamente. Entonces, de esa manera se corresponde a la habitualidad. ¿Ya? Entonces, muy claro, no hay tanta dificultad en esta parte. Ahora, ¿qué pasa en los sujetos pasivos del IT? No cambia mucho, porque aquí ya generaliza más a qué son, como ser personas naturales, personas jurídicas, empresas privadas, empresas públicas, empresas unipersonales, sociedades con o sin personería jurídica. Entonces, lo mismo que habíamos explicado hace rato, pero aquí generaliza a quiénes. ¿Ya? Entonces no hay tanta complicación, tanto para el IVA como para el IT. Ahora pasemos a otro punto. ¿Qué es el hecho imponible o hecho generador? ¿Ya? Entonces vamos a definir un poco eso antes de ir a la explicación de lo que es específicamente del IVA. Ya, entonces el hecho imponible o el hecho generador es la situación prevista por ley que configura a cada tributo, en este caso al IVA o al IT. Es decir, se debe dar estas situaciones que están previstas en la ley, que en este caso es la ley 843, donde nos indica qué debe pasar, qué debe ocurrir o qué acto debe realizar el sujeto pasivo contribuyente para que dé hecho imponible o hecho generador a un determinado impuesto. En este caso, analizamos en el caso del IVA, que solo la actividad de comercialización, ¿ya? Caso 1, en las ventas. ¿En dónde encontramos lo que es esto? En la base legal del inciso A del artículo 4 de la ley 843. Entonces, ¿qué nos dice? Debe ser al contado o al crédito o en el momento de la entrega del bien. O acto equivalente que suponga la transferencia de dominio. Todo esto respaldado con una factura, como vemos por acá. Entonces, ahí nos indica dos situaciones, ¿ya? Dos situaciones en las cuales vamos a explicar parte por parte. Ya, ahora, imaginemos una situación de una empresa que vende televisores, ¿ya? O vende refrigeradores, no hay mucha diferencia, ¿ya? ¿Qué dice? La empresa va a ser aquella que vende y va a haber clientes que aquellos que compran. Si un comprador está interesado en un televisor específico y nosotros le mencionamos el precio, que por ejemplo puede ser 7.000 bolivianos, ¿ya? Entonces es 7.000 bolivianos. Si en el momento que observa el bien y decide cancelar los 7.000 bolivianos, ahí ya se ha producido el hecho generador. Ese es el primer caso. O al crédito. ¿Qué pasaría si tenemos un cliente
un cliente que compra regularmente, ¿ya? Y sabemos que podemos darle al crédito, ya que en 30 días, 60 días, esta otra empresa o este otro cliente puede hacer la cancelación correspondiente. Entonces, si ya se le está dando a crédito, entonces también se está dando hecho imponible, ¿ya? ¿Y qué más dice? En el momento de la entrega del bien. Es decir, cuando se le entregue el bien al cliente, en ese momento, ya sea al contado o al crédito, ya se está dando el hecho imponible. De esa manera se está perfeccionando el hecho imponible en el caso del IVA para las ventas. Ahora, también es el caso de que o acto equivalente que suponga la transferencia de dominio, es decir, cuando obtiene el control. Si el cliente ya obtiene el control del determinado bien, igual ya lo está, ya se está configurando el hecho imponible del IVA. Y claro, obviamente en el caso del IVA no puede faltar el respaldo de una factura. Entonces, ese es el caso que hemos estudiado. Ahora pasemos a lo que es el caso 2. El caso 2, o en este caso, seguimos en el caso 1 del IVA. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Hecho imponible. Hecho imponible del IVA en la actividad de servicios. ¿Qué es? Prestación de servicios. Ahora, la base legal la encontramos en el inciso B, el artículo 4 de la ley 843. Ahora, la misma explicación. ¿Qué nos dice? Cuando finalice la ejecución o prestación, o desde la percepción total o parcial del precio. ¿Y cómo? Como habíamos dicho anteriormente, respaldado con una factura. Ya, entonces, expliquemos, ¿no? Para hacerlo más claro. En el caso de una actividad de servicios, como les había dicho anteriormente, normalmente está respaldado por un contrato por un tiempo. En este caso, imaginemos un contrato de limpieza, ¿ya? Un contrato de limpieza, ¿ya? O bueno, algo más acorde, tal vez un gimnasio, ¿ya? Porque normalmente ellos son los que prestan servicios también de utilización de máquinas, entrenamiento personal y todo eso. Y normalmente es por un determinado largo lapso de tiempo, ¿no? Entonces eso también ayuda a la explicación. Entonces, imaginemos que existe un contrato a un cliente que suscribe por un año. Ya, imaginemos que desde enero de la gestión 2019 hasta diciembre del 2019. Ahora, ¿cómo vamos a analizar el hecho imponible del IVA para prestación de servicios? ¿Qué nos dice? Cuando finalice la ejecución o prestación. Ya, entonces cuando finalice la prestación, en palabras sencillas. Si en todos esos meses lo dejamos utilizar y nos dice que al finalizar, en este caso en diciembre, termina lo que es el contrato, ni bien termine el día que corresponda en diciembre, ya se ha configurado el hecho imponible, si es que no hay ningún pago. Es decir, que en todos esos meses no pasa nada hasta llegar a lo que es diciembre. Porque, ¿qué nos dice? Cuando finalice la prestación del servicio. Entonces, en ese caso, va a ser en diciembre si es que no ha habido ningún pago. Obviamente, ya tienen que quedar muy de acuerdo con actos comerciales con el cliente, de quedar en pagar esto, pero eso no es el estudio de lo que son los impuestos. Aquí nos enfocamos a lo que dice la normativa. Entonces, si ese es el caso, en la finalización. O lo que normalmente se da, desde la percepción total o parcial del precio. ¿Qué pasaría si, en este caso, el cliente decide pagar por los 12 meses, que es lo habitual? Al principio dice, yo voy a pagar por los 12 meses, independiente si voy o no voy, utilizo o no utilizo el servicio. Entonces dice, yo pago, no hay lío. El importe que corresponde. En este caso, imaginamos que fuera digamos, 12.000 bolivianos. No, 1.200, 100 bolivianos por mes, 1.200. Entonces, si decide cancelar, en este caso, 1.200, ya se está dando cumplimiento al hecho imponible del IVA para prestación de servicios. ¿Ya? Lo que es, ¿qué nos dice? Desde la percepción total. Si la empresa recibe el total, ya sea, en este caso, cumplido la condición que dice la normativa. Entonces, en ese momento, ya se aplica el IVA. Ahora, ¿qué pasaría si en cada mes o a inicio de mes cancela una parte? O a final de mes, no hay problema. Cancela una parte, que en este caso dice, o parcial de precio, que puede ser 100, 100, 100, 100 cada mes por un año. Entonces, de esa manera, entonces cada mes está dando hecho imponible o hecho generador a lo que es el IVA. Entonces, en ese caso se aplica el IVA.
Ya hemos explicado tanto cuando finalice la prestación o desde la percepción total o parcial del precio, que ya sabemos, en el IVA sí o sí debe estar respaldado con una factura. Ya, ahora sí, continuamos. Ahora, el hecho imponible en el IT. Vamos a estudiar de lo que es la actividad de comercialización. Caso 2. En las ventas. ¿Cuál es nuestra base legal? El inciso B en el artículo 2 del Decreto Supremo 21.532. Ahora, ¿qué nos dice? Vamos a analizarlo como lo hicimos tanto para el IVA. Nos dice, en el momento de la facturación, o entrega del bien. Lo que ocurra primero. Ya, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Mira, aquí está más fácil. Primero, obviamente, tiene que haber la explicación que habíamos hecho antes, ¿no? Un comprador escoge un determinado bien, lo ve, quiere adquirirlo, cancela, hace el pago correspondiente, si es el caso, o al crédito, y la empresa va a facturar. Si en ese momento se ha dado la facturación por el importe, ya se ha dado el hecho imponible para el ITE, o el hecho generador, si así lo quieren ver. Ya. O en el caso de la entrega del bien. Si nosotros como empresa entregamos el bien al cliente, entonces también se está dando el hecho generador, hecho imponible a lo que es el IT. Ya, entonces lo que ocurra primero. Aquí no hay mucha complicación. Lo que son las ventas es bastante sencillo. Ya, entonces continuamos. Ahora, el hecho imponible del IT, pero ahora ¿qué? Las actividades de servicio. Seguimos en el caso 2, pero para prestación de servicios. ¿Cuál es nuestra base legal? El inciso D, el artículo 2 del Decreto Supremo 21.532. Ya. Aquí es un poquito más complicado porque ya sabemos la actividad de servicios abarca y es más complicado al desarrollarla. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice? En el momento en que se facture, ya. Ahora, ¿qué más nos dice? Se termine total o parcialmente la prestación convenida. Ya. Se perciba parcial o totalmente el precio convenido. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, lo que dice, lo que ocurre primero. De las tres cosas, lo que ocurre primero. Ahora, la primera parte que dice en el momento de que se facturen, ya lo habíamos explicado con el otro. Si ya se está haciendo la cancelación, ahí la factura. Ya, entonces, en el momento que se facture, ese momento es hecho imponible para el IT. Ahora, aquí un poquito ya tiene más explicación. Se termine total o parcialmente la prestación convenida. Imaginemos que contratamos los servicios de limpieza por 3 meses. En este caso, en los 3 meses tienen que ir realizándolo, lo que es la actividad de limpieza. Entonces, puede ser que sea parcialmente. Cada mes, terminando o finalizando el mes, se haga la cancelación. ¿Ya? Entonces se haga una cancelación parcial y de esa manera se esté dando el hecho imponible del IT. Ya, ahora, o en caso de que se quede de acuerdo en el contrato que al finalizar, terminando lo que es la prestación de servicios, también se está dando el hecho imponible para el IT. Entonces, o bien puede ser parcialmente o terminando totalmente la prestación convenida, ya se va a dar el hecho imponible o generador del IT. ¿Ya? Entonces, y también obviamente tiene que estar muy relacionado con qué, con que se perciba parcial o totalmente el precio convenido. ¿Ya? Entonces, estos dos están relacionados implícitamente. ¿Por qué? Si nosotros pagamos mes a mes, obviamente, ¿qué se está haciendo? Una percepción parcial del precio convenido. Pero si acordamos que ni bien termine o terminando lo que es la prestación del servicio se cancele, entonces también en ese momento se está dando el hecho imponible. Entonces, lo que tenemos que ver, sobre todo, va a ser esto: la percepción parcial o total del precio. En caso de que no hubiera nada de esto, nos remontamos a esto: cuando se termine total la prestación de servicio. Y obviamente esos dos casos tienen que estar juntamente con el momento de la facturación. Por eso es que muchas veces sabemos que el IVA va acompañado del IT. ¿Ya? En los casos sencillos siempre van de la mano. Pero hay casos en los cuales puede haber IVA y no IT, o viceversa. Puede que haya IT pero no IVA. ¿Ya? Entonces son casos especiales, ¿ya? En los cuales hay que ir viendo. Ya, continuamos. Ahora,
Vamos a hacer el estudio de lo que es la base imponible tanto del IVA como el IT, ¿ya? Ahora, vamos a dar una definición de lo que va a ser nuestra base imponible, ¿ya? En general. La base imponible para lo que es la determinación del tributo o el impuesto a pagar nos dice que es la magnitud sobre la cual o una base sobre la cual se va a aplicar una alícuota para determinar el impuesto a pagar. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Sobre una base que vamos a tener que ya que sea objeto, que se haya dado hecho generador, se va a aplicar a esa base o magnitud una alícuota. ¿Ya? Entonces, de esa manera determinamos el impuesto que se debe pagar. En este caso, para el IVA, he hecho un cuadro que también menciona lo que es la normativa y la vamos a explicar. ¿Qué nos dice? ¿Ya? Para la base imponible del IVA, ya sea para actividad de comercialización de servicios o cualquier otra actividad, esta es general, nos dice lo siguiente. Nuestra base imponible, ¿qué es? Constituye la base imponible el precio neto de venta. Ya. Entonces, para el IVA, el precio neto de venta es nuestra base imponible. ¿Pero de qué? Va a ser el precio neto de venta de bienes, de contratos de obra, prestación de servicios o cualquiera fuera su naturaleza. En este caso, ¿qué estamos estudiando? De bienes y de prestación de servicios. ¿Ya? Ahora, esto debe estar consignado en, ¿qué habíamos dicho? En una factura, nota fiscal o documento equivalente. Ya, entonces esto está claro también, ¿no? Una factura. Ahora, a esto hay que también hacer la correspondiente adición o disminución del precio neto de venta. Y aquí estamos viéndolo con un más. ¿Qué nos dice? Se debe adicionar también los servicios prestados juntamente con la operación grabada, como ser transporte, limpieza, embalaje, seguro, garantía, colocación, mantenimiento. Entonces, esas también deben formar parte si es que se están prestando esos servicios junto con lo que se está vendiendo o lo que se está realizando en la actividad económica. ¿Ya? Entonces, también nos dice más gastos financieros, el origen en pagos diferidos. Si fuera el caso, también aplican los gastos financieros a lo que es la base imponible. Ya, para ello también, ¿qué es lo que se debe disminuir el precio neto de venta? Las bonificaciones y descuentos hechos al comprador. Si nosotros vemos como empresa que podemos darle un descuento, entonces ese importe se tiene que hacer el descuento al precio neto de venta. Por eso dice precio neto de venta, ¿ya? Y también se debe disminuir el valor de los envases. ¿Ya? Entonces, habiendo hecho esa explicación, ya sabemos que es el precio neto de venta, aquel que corresponde a lo que son venta de bienes, contratos de obra, prestación de servicios o cualquiera fuera su naturaleza. Más lo que habíamos escrito adicionalmente acá, menos lo que hemos escrito acá. Bonificaciones, descuentos hechos al comprador. Entonces, eso va a ser nuestra base imponible. ¿Ya? Entonces, para el IT, ¿cómo va a ser? Ya, ahora, para la base imponible del IT, ya sea para cualquiera de las actividades que corresponde, esto es general, ¿qué nos dice? Nuestra base legal va a ser el artículo 74 de la ley 843. Y nos dice, se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el periodo fiscal. Ya, entonces aquí cambia, ¿no? En el otro era el precio neto de venta y aquí ¿qué es? Ingresos brutos devengados. Y para la ley, ¿qué es los ingresos brutos? Nos dice, es el valor o monto total en valores monetarios o en especie, devengados por conceptos de, en este caso solo estamos estudiando, por venta de bienes o retribuciones totales obtenidas por los servicios. Ya. Entonces, aquel ingreso que corresponda a venta de bienes o retribuciones por los servicios van a ser nuestros ingresos brutos que van a formar parte de nuestra base imponible para aplicar la alícuota y determinar el impuesto a pagar del IT. Entonces aquí no hay mucha complicación, ¿no? Esto es más sencillito, ¿ya? Pero realmente se relaciona mucho con lo que es el importe que se consigna como la factura, también como lo que corresponde para los ingresos brutos devengados. Es como una relación que tienen, que en algunas cosas se da, ¿ya? Ahora, habíamos explicado en el IVA que algunos componentes no iban a formar parte de lo que es
el precio neto de venta, ¿no? Lo que va a ser nuestra base imponible. Aquí también existen otras restricciones a las cuales nos da y nos dice qué ingresos no integran la base imponible. Nuestra base legal es el artículo 4 del Decreto Supremo 21.532. Ahora aquí explica y nos dice los importes correspondientes al impuesto al consumo específico e impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. Esos dos impuestos son impuestos indirectos y se tiene que deducir de la base imponible. También nos dice los reintegros de gastos realizados por cuenta de terceros, las sumas que perciban los exportadores en conceptos de reintegros. Todos estos son casos especiales que en otro momento los vamos a estudiar, pero lo que normalmente se ve y lo que tal vez vayamos a ver en nuestro caso de estudio va a ser este. Las sumas que correspondan a bonificaciones y descuentos efectivamente acordados por épocas de pago, volúmenes de ventas y otros conceptos similares, generalmente admitidos según los usos y costumbres comerciales. Entonces quiere decir que aquellos ingresos que en este caso disminuyan a la base imponible van a ser las bonificaciones y descuentos que hayamos realizado. Si hemos dicho que el bien que estamos vendiendo tiene un valor de 1000, pero le hacemos un descuento de 100, entonces nuestra base imponible solo va a ser 1000 menos 100, los 900. Entonces 900 va a ser nuestra base imponible para aplicar el IT. Y lo mismo va a ser para el IVA, de esa manera. Ya entonces aquí no hay mucha dificultad, solo hay que comprenderla muy bien y entender lo que nos dice la normativa. Continuamos. Ahora, muy bien sabemos que tenemos que aplicar una alícuota. Ahora, la alícuota, ¿qué nos dice? O un concepto general. La alícuota es un porcentaje o un valor fijo que se debe aplicar sobre la base imponible para determinar el impuesto a pagar, en este caso del IVA o del ITE. Ahora, esto es indiferente para cualquier actividad, ¿no? No cambia tanto. O bueno, no va a cambiar, ¿no? En el caso del IVA va a ser el 13% y en el caso del IT el 3%. Esto es para recordarlo porque la mayoría lo sabe, ¿ya? Entonces no nos hagamos mucho lío y continuamos. Ya, ahora otro punto que debemos analizar muy bien para lo que son la parte tributaria es el periodo fiscal, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a determinar en qué momento va a ser el corte y luego hasta qué fecha tenemos para pagar. Hay casos como el caso del IVA y el IT, que es mensual, un periodo fiscal mensual, pero no todo se da así. Puede ser el IUE, el caso de que es un periodo fiscal anual, entonces ahí cambia, ¿no? Entonces hay que entender muy bien esa situación. Ya en este caso es simple, tanto para el IVA como el IT es mensual, y entonces no cambia para ambos. Ahora, ¿para qué nos servía lo que son el periodo fiscal? Para determinar cuándo tenemos los plazos de presentación. Ahora, para el IVA, tanto para el IVA como para el IT, va a estar definido en función al número de identificación tributaria en función al último dígito. Ya en este caso, si tuviéramos una empresa que terminara el último dígito en 2, tendríamos hasta el 15 de cada mes. Ejemplo, estamos hablando del periodo fiscal de mayo, ¿ya? El NID que corresponde a esa empresa termina en 4. Y entonces, si queremos hacer la cancelación del IVA o del IT del periodo fiscal de mayo y termina nuestro NID en 4, ¿qué nos dice? Tenemos hasta el 17 de cada mes. Entonces, este cuadrito que tenemos aquí nos va a ayudar mucho para determinar, ¿ya? Entonces nos dice qué dígito es y hasta qué fecha tenemos. Mucho ojo, hay una confusión que la mayoría tiene y vamos a aclararla ahora. La pregunta es, ¿se debe hacer el 17 de cada mes si nuestro NID acaba el 4? La respuesta es no. Tenemos tanto el 17, en este caso, desde el 1 de junio hasta el 17 de junio para hacer tanto la presentación de la declaración jurada como el pago.
Ya, entonces eso hay que entenderlo muy bien, porque algunos dan o entienden que solo se debe hacer el último día, el 17, pero uno lo puede realizar antes, anticipadamente, y es mucho mejor, así no tienes complicaciones y no se te puede pasar de la fecha y así tener incumplimiento de deberes formales o deuda tributaria si correspondiera. Entonces es muy importante que sepamos eso. El caso que estamos explicando era del periodo fiscal de mayo, ¿no? Por eso decía del 1 de junio hasta el 17 de junio. Entonces eso. Y lo vamos a ver también en nuestro caso práctico. Hasta aquí hemos abarcado todo lo que corresponde a la parte de teórica o de definiciones que van a servir para lo que es el IVA. Un recordatorio, ¿no? En general, ¿no? Tal vez no hemos centrado mucho detalle a todas las actividades por el tiempo que se nos da, pero hemos tratado de ser muy concretos, también para que se nos entienda, se comprenda y que podamos también hacer el estudio del caso, ¿no? Y vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Ya. Hasta ahora ya habíamos detallado lo que es la actividad que vamos a desarrollar, la normativa legal, el objeto de los impuestos, los sujetos pasivos, el hecho imponible, hecho generador, la base imponible, los ingresos que no forman parte de la base imponible, lo que es el caso también de el periodo fiscal, la alícuota y los plazos de presentación. Con todo eso ya pues ya tenemos una teoría ya bien explicada también y hemos dado algunos ejemplos para que se entienda mejor. Y ahora lo que tal vez nos va a ayudar mucho y es lo que se puede realizar en un examen de grado va a ser una aplicación práctica de todo lo que hemos hecho. Ya porque de alguna manera tenemos que interpretarla y resolverla en casos reales que se puedan dar, ¿no? Como es el caso siguiente. Ya, ahora ¿qué es lo que nos dice? Mira, la empresa Ripley Corp S.A., dedicada a la comercialización, le presenta la siguiente información. Ya, entonces aquí la empresa nos ha proporcionado esta información. El NIT, que es 258740.029, el periodo fiscal, que les había mencionado que va a ser de mucha utilidad, que es febrero de 2020. También tenemos el total de ventas brutas, descuento en ventas. Ya entonces vamos a aplicar lo que habíamos estudiado. Y algo muy interesante, y eso es lo que tal vez va a ser el cambio de una situación normal. Una donación que está realizando una empresa. Claro, obviamente no hay mucha dificultad al momento de hacer un registro contable de una donación, porque simplemente se va a dar de baja si es un inventario, el inventario correspondiente. Pero la parte impositiva afecta bastante también, porque existe en este caso una parte de lo que es en el IVA que tiene un tratamiento especial. Eso es lo que se va a estudiar ahora. ¿Ya? Entonces también tiene un importe por lo cual se está donando. Tenemos un total de compras brutas facturadas, un total de compras brutas facturadas vinculadas. Ya, entonces ahí cambia la cosa. Ahí vamos a explicarlo un poco más a detalle, ¿no? Descuento en compras no tenemos en este caso, es 0. Tenemos devolución en compras. Un caso especial. También tenemos que un saldo a favor del contribuyente del periodo anterior. En este caso, que nos va a ayudar solo para el formulario 200 por un importe. Y también tenemos saldo de IUE. Formulario 400 tantos. Eso es también otra situación. Una relación que tiene el IUE con el IT. Que vamos a explicarla también más adelante un poco, ¿no? Y la fecha de declaración y pago correspondiente. Eso es muy importante porque, ¿qué les había dicho hace rato? En este caso estamos analizando el periodo fiscal de febrero de 2020. Entonces, tenemos hasta, según nuestro último dígito de NIT, 9. Tenemos hasta el 22 del siguiente mes, o el del siguiente periodo fiscal, que sería marzo, hasta el 22 de marzo para cancelar. En este caso, la empresa ha hecho la declaración y el pago el 22 de marzo de 2020, así que está dentro del rango. Así que no tiene que hacer el pago de incumplimiento de deberes formales, o la multa que se tiene por incumplimiento de los deberes formales, y tampoco tiene deuda tributaria por haber cancelado fuera de plazo. Entonces, por ahí estamos bien con la empresa. Ahora, vamos a ver lo que son, qué datos adicionales más nos presenta lo que es esta empresa. Nos dice, datos adicionales. La donación se realizó al Hospital Obrero. Ya. Y corresponde a indumentaria de bioseguridad. Entonces la empresa que se dedicaba a la comercialización de indumentaria de bioseguridad. Ya, entonces,
mucho ojo, ¿no? Relacionado con nuestro entorno actual. Y nos dice que fueron adquiridos en el mes de agosto del 2019. Esa indumentaria ha sido adquirida en esa fecha, en el mes de agosto de la gestión anterior. Y nos dice el importe detallado en el cuadro anterior representa el costo de los bienes donados. Ah, ya, entonces, ¿qué nos dice? Donación, 19.179. Ese es el valor de la indumentaria de bioseguridad que ha donado. Entonces, ese detalle nos está hablando acá. Adicionalmente tenemos fechas y UFBs que nos van a ayudar también para la resolución del ejercicio. ¿Y qué nos dice? Con la información y datos anteriores, realizar, inciso A, cálculo y determinación de los impuestos IVA e IT, y B, llenado de los formularios 200 y 400. Y entonces primero vamos a calcular y determinar cuánto vamos a pagar de IVA e IT si corresponde, y luego vamos a hacer el llenado tanto del formulario 200 como el 400. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Continuamos. Lo que habíamos indicado al principio, ¿no? El caso particular que estamos estudiando tanto del IVA como del IT va a ser las donaciones, ¿qué? O entregas a título gratuito, si quieren ser un poco más técnicos, ¿no? Bueno, entonces, en este caso es una nota específica, no es una explicación detallada de lo que es las donaciones, ¿ya? Tanto la parte de la normativa como un ejemplo también que se va a dar y la aplicación práctica, ¿ya? Entonces, la base legal para lo que son las donaciones va a ser específicamente solo afectado ¿a qué? Al IVA. Es decir, las donaciones solo afectan al IVA. En este caso, vamos a encontrarla en el artículo 8 del Decreto Supremo 21.530, que es el reglamento del IVA. Y nos dice, vamos a leerlo claro, ¿ya? Entonces, vamos a seguir. Dice, si un contribuyente inscrito destinase bienes, obras, locaciones o prestaciones grabadas para donaciones o entregas a título gratuito, ¿ya? Dado que estas operaciones no ocasionan débito fiscal, exactamente, esto es la parte clave, no ocasionan débito fiscal, el contribuyente debe reintegrar en el periodo fiscal en que tal hecho ocurra. Ya por eso se le dice reintegro. Los créditos fiscales que se hubiese computado por los bienes, servicios, locaciones, prestaciones empleados en la obtención de bienes, obras, locaciones o prestaciones donadas o cedidas a título gratuito. Ya está hablando del bien donado en específicamente, ¿ya? Entonces daremos una explicación, ¿no? Aquí sí explica tal vez a detalle, pero vamos a hacerlo más sencillo para que se comprenda, ¿ya? Primero, ¿qué nos dice? Primero sabemos que las donaciones no grava específicamente el IVA. Entonces, en este caso no exactamente se aplica como sabemos habitualmente sobre una base legal y demás, sino aquí hay un tratamiento especial que nos dice: el contribuyente debe reintegrar en el periodo fiscal. Ya, entonces, ¿qué se debe reintegrar? Esa es la pregunta. Los créditos fiscales computados. Quiere decir que en este caso, la empresa Ripley Corp. S.A. hace compras de indumentaria de bioseguridad y las vende, ¿ya? En esta situación actual, el contexto actual que tenemos, vemos que el COVID-19 está afectando gravemente a lo que es los diferentes países. Entonces, esta empresa decide hacer una donación. ¿A qué? Al hospital obrero. Entonces ahí está, ¿no? Entonces ahí está la clave. Entonces, ¿en qué periodo fiscal lo está donando? En febrero, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos da a entender. Ahora, ¿qué nos dice? Sabemos muy bien que cuando nosotros hemos adquirido, para nosotros va a ser un inventario, ¿no? Entonces sabemos muy bien que solo nos apropiamos ¿de qué? Del 87%. ¿Por qué? Porque nos apropiamos del IVA como crédito fiscal del 13%. ¿Me dejo entender? Entonces, de ese bien que estamos donando, en algún momento hemos tenido que comprarla y hemos tenido que reconocer lo que es el IVA como crédito fiscal. Y entonces a eso se refiere. Vamos a reintegrar ¿qué cosa? Los créditos fiscales que se ha computado. Es decir, el crédito fiscal que hemos obtenido por haber comprado anteriormente a la fecha de donación lo que son las indumentarias de bioseguridad. ¿Ya? Entonces, eso es en palabras sencillas lo que vamos a hacer. Reintegrar ¿qué?
los créditos fiscales. Ah, ya, entonces el cálculo va a ser ¿con qué? Con los créditos fiscales. Ya, entonces, ahora, entonces, otro ejemplo más que puedo dar. ¿Qué es lo que sucede o por qué también se da este tratamiento de reintegrar el crédito fiscal? Nosotros sabemos muy bien de que el IVA afecta tanto de dos situaciones, para el vendedor como para el comprador. El comprador se beneficia de lo que es el crédito fiscal y el vendedor tiene una obligación de cancelar un débito fiscal por IVA. Y entonces se dan cuenta de esa situación, ¿no? Cuando tú compras, generas crédito fiscal. Y cuando tú vendes, generas débito fiscal. Ahora, nos pongámonos en la situación de la empresa. En una situación normal, sin estos conflictos y demás, la empresa se dedicaba a comprar esos bienes y luego venderlos. En algún momento se apropiaba de crédito fiscal y al momento de venderlas ya generaba el débito fiscal. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora, ¿qué pasa? En una primera instancia ya se ha generado el crédito fiscal por la compra. Pero al momento de hacer la donación no se está respaldando por una factura, obviamente. No es, en este caso, grabado por el IVA. No es objeto del IVA. Entonces ya se pierde lo que es esa situación que tiene que pasar para que lo que es la administración tributaria cobre los impuestos. Entonces, ¿se dan cuenta de esa situación? ¿Y qué es lo que hacen? Para no perder lo que es el débito fiscal, ¿qué es lo que hace? Se reintegra el crédito fiscal. ¿Cómo se hace el reintegro? Lo único que vamos a hacer es tomar el importe que corresponde al crédito fiscal, ¿ya? Y con base a las UFBs que explicamos aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular su mantenimiento de valor a la fecha, ya con unas fechas que vamos a explicar en unos momentos. Entonces, de esa manera, lo que se genera a la fecha ya no es crédito fiscal, sino es débito fiscal. Entonces, de alguna manera, al hacer las donaciones, también nosotros estamos generando débito fiscal y también tenemos que pagar. Entonces, muy inteligente lo que es la operación que se debe realizar para específicamente donaciones, ¿no? Entonces, algo que vamos a utilizar. Ya, entonces hasta ahí, perfecto, creo que se ha comprendido, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya les había hablado de que se debe hacer una actualización con mantenimiento de valor. Ahora, en el siguiente párrafo nos habla de lo siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? A los fines de lo dispuesto en el párrafo anterior, ya la explicación. El monto del crédito a reintegrar será actualizado sobre la base de las variaciones de las UFB con relación a boliviano. Producida, aquí está la clave. Producida entre el último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado y el último día hábil del mes anterior al que corresponda a su reintegro. ¿Qué? Medio un poco confuso aquí. Claro, está claro ahí, pero a letra muerta, digamos, tal vez no tengamos una explicación clara, ¿no? Entonces, para ello, hemos hecho lo que es una diapositiva para explicarlo. Aquí está. Entonces, todo lo que se ha mencionado en ese párrafo está resumida en este ejemplo más dinámico, más didáctico y relacionado con lo que es la aplicación práctica que estamos estudiando en este video, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice? Primero, pongámonos periodos fiscales para que comprendamos. Febrero 2020 para nosotros, ¿qué va a ser? El periodo fiscal de donación de los bienes. En este periodo nosotros hemos hecho la donación, ¿ya? Como empresa hemos hecho la donación. Y agosto de 2019, que en este caso, si no más no recuerdan, estaba aquí, miren, lean, la donación se realizó en el Hospital Obrero. ¿En qué fecha? Adquiridos en el mes de agosto de 2019. Ah, ya, entonces ese dato era importante, ¿no? Es que nos dice, en agosto de 2019, ¿qué era? El periodo fiscal cuando se compró los bienes. Ah, ya, entonces ese momento lo registramos como nuestros inventarios. Ya, ahora, ¿qué es lo que nos decía ese párrafo? Nos decía la UFB del último día hábil del mes anterior al que el crédito fue computado. En este caso, si nosotros hemos computado el crédito fiscal en el periodo fiscal de agosto, un mes o un periodo anterior, que sería julio del 2019. ¿Y cuándo? El último día hábil del mes anterior. En este caso, los días hábiles sabemos muy bien que corresponden de lunes a viernes. Entonces, en esas fechas del mes de julio, vamos a utilizar la UFB. Ahora, y nos decía con relación a la UFB del último día hábil del mes anterior al que corresponde el reintegro. Ah, ya, esta es la UFB actual, ¿no? Que sabíamos en una fórmula que se aplica. Entonces, la UFB del último día hábil va a ser de enero, porque sabemos que es un mes anterior. De febrero en enero
del 2020. Ah, aquí está errado, ya lo vamos a corregir. Aquí es 2020, ya. Entonces eso, mejor ahorita lo corregimos. Ya, aquí 2020. Ya, ahí está. Continuamos. Entonces, lo que habíamos dicho en ese momento era lo siguiente, en resumen, ¿no? Vamos a utilizar ¿qué? Como UFB actual el último día hábil del mes de enero de 2020. Y como UFB anterior, vamos a utilizar la de julio del 2019. Y entonces ahí no hay tanta complicación. Y con eso vamos a resolver el ejercicio. Y entonces vamos a nuestra hoja de Excel, donde he resuelto y les voy a explicar paso a paso cómo vamos a ir resolviendo todo esto. Ya, entonces vamos a la hoja de Excel. Ya, perfecto. Entonces, primero vamos a hacer, ¿qué cosa? El cálculo del importe de compras facturadas productos de los productos donados, ya sabemos, ¿no? En este caso, indumentaria de bioseguridad. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí nos dice que vamos a aplicar una regla de 3 simple. ¿De qué manera? Mira, el costo de la donación es 10.179. Ya en este caso, ¿qué es lo que les voy a mostrar acá? Aquí está, este es un PDF de lo que he presentado en las diapositivas. Y nos dice, donación, 10.179. De aquí he sacado el dato. Como ya les había explicado en su momento, solo nos correspondía utilizar el 87% que lo habíamos registrado en nuestros inventarios, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar cuánto era el 100%, cuánto era el valor consignado en la factura, para de esa manera hacer el cálculo del crédito fiscal. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Una regla de 3 simple. Aquí están los 10.179, dividimos sobre el 87% y multiplicamos por 100%, el cual nos da 11.700. Como verán, también se puede hacer de la siguiente forma. Lo que es los 10.179 dividimos sobre solo 0,87, que también sería otra forma de realizarlo. Igual es 87% lo que corresponde acá, ¿no? No hay tanta complicación. Y nos da 11.700, que para nosotros va a ser el 100%. Aquí no hay complicación, solo es una regla de 3. Ahora, ya teniendo ese dato, ¿qué es el total de la factura de los bienes donados? Y entonces aquí no hay tanto problema. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es lo que nos decía en nuestra diapositiva? Aquí, específicamente, vamos a reintegrar, ¿qué? Los créditos fiscales. Entonces, para ello, teníamos que hacer este cuadro, ¿no? Y nos dice, y calculamos. De estos 11.700 calculamos el 13%, que corresponde a 1.521. Y entonces 1.521 son los créditos fiscales que hemos computado en el momento de la adquisición de los bienes donados, que en este caso van a ser la indumentaria de bioseguridad. Entonces vamos a continuar. Ahora, la fórmula que vamos a utilizar en este caso, ¿qué va a ser? La de actualización de valor o mantenimiento de valor. ¿Y qué nos dice? El crédito fiscal IVA se va a multiplicar por la UFB actual sobre la UFB anterior, menos el crédito fiscal IVA. Entonces, esa es la formulita que vamos a utilizar. Entonces, estos 1.521 es lo que vamos a hacer para calcularlo. Y aquí tengo un cuadro resumen para ello. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Aquí. Datos de UFBs de mantenimiento de valor de reintegros. ¿Ya? Entonces, en el enunciado les he puesto aquí unas UFBs y fechas que también están en la hoja de Excel, acá, con las cuales vamos a utilizar. Entonces, ya les había dicho que vamos a utilizar, en este caso, el último día hábil. Suponemos que tanto el 31 de mayo de 2019 como el 31 de enero de 2020 van a ser días hábiles, ¿no? Entonces, para fines didácticos y no complicados. Y las UFBs son las siguientes, ¿no? Ahora, les había dicho que vamos a utilizar la UFB de un periodo anterior, tanto al momento del cómputo de crédito fiscal y al momento de la donación. Tenemos tanto los datos aquí, 31 de mayo de 2019 y el 31 de enero de 2020, como las UFB actual, UFB anterior. Aplicamos la fórmula que está acá. Y nos da que nuestro mantenimiento de valor o actualización de valor va a ser 23. Sumamos. Total reintegros. Total reintegros actualizados.
un 1521 más 23 nos tenemos un 1544, que va a ser nuestro total de reintegros en este periodo fiscal. Ya, entonces todo aquello que habíamos calculado de donaciones se remonta a todo este cálculo, desde acá hasta acá. Y llegamos a un 1544. Entonces no hay mayor complicación. Como habrán visto, solo había que interpretar la norma y hacer el correspondiente cálculo, y de esa manera se resuelve. No hay mucha dificultad. Ahora continuemos. Ya, también ahora vamos a hacer el cálculo de la actualización de valor. ¿Para qué? Si más nos recuerdan, tanto en el enunciado, aquí como tenemos un saldo a favor del contribuyente del periodo anterior del formulario 110 de 29.157. ¿Eso qué quiere decir? En este caso sabemos que el periodo fiscal que estamos utilizando es febrero del 2020. ¿Ya? Entonces quiere decir que en enero hemos determinado que el crédito fiscal ha sido mayor al débito fiscal. Por esas razones que tenemos un saldo a compensar para este periodo de 29.157. Y de igual manera tenemos que hacer la correspondiente actualización, en este caso, de valor. O mantenimiento de valor, si quieren decirlo así. Entonces igual, datos de la UFB, de valor de crédito fiscal. Con estas mismas UFB tocamos. En este caso, utilizamos la fórmula también de acá arriba. UFB actual, que va a ser nuestro último día hábil del mes que queremos hacer la actualización, que va a ser el 29 de febrero de 2020, sobre la UFB anterior, que en este caso es el 31 de enero de 2020. Hasta ahí ya tenemos las UFBs también, y aplicamos la fórmula, ¿no?, de crédito fiscal también, que en este caso es 29.157. Aplicamos la fórmula y nos da un resultado de 79. El mantenimiento de valor o actualización de valor del crédito fiscal a compensar en este mes va a ser de 79. Entonces ahí ya tenemos otro dato más. Y habiendo calculado esto, vamos a continuar con lo siguiente. Ahora vamos a hacer el cálculo y determinación del impuesto al valor agregado. Ya aquí he realizado también un cuadrito, una tabla para poder responder. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a hacer la compensación del IVA, débito fiscal, contra el IVA, crédito fiscal, para determinar si tenemos tanto saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco. Ya, entonces, primero, vamos a detallar lo que son el total de ventas facturadas, que también lo tenemos en nuestro enunciado. Total ventas facturadas, 586.000. Ya, entonces aquí también tenemos los 586.000. Ya. Ahora, devolución en compras, 13.506. También tenemos el enunciado. Devolución en compras, 13.000. Débito fiscal por reintegros, 11.700. ¿Qué es lo que hemos calculado acá, no? El 100%. ¿Ya? Y todo eso, ¿qué lo vamos a aplicar? La alícuota del IVA, el 13%. Y tenemos aquí los datos, 76.000, 1.700, 1.500. ¿Y qué más nos dice? Actualización de reintegros, 23. ¿Ese dato de dónde lo sacamos? Aquí, lo que hemos hecho aquí, el primer cálculo, 23. ¿No? Entonces, ya tenemos eso. ¿Vamos a hacer qué? La suma. Total débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. La suma de 1.521 más 23. Y tenemos 1.544. Ahora, ¿qué nos dice la fórmula? Total IVA débito fiscal es 79.582. ¿Y cuál es la fórmula? F es igual a más B más E. En este caso, de esa manera determinamos el total de débito fiscal. Ahora, pasamos a lo que es el crédito fiscal. ¿Qué nos dice? Total compras facturadas vinculadas. Aquí específicamente nos dice vinculadas, 420.875. Ese dato también lo tenemos en el enunciado. Total compras brutas facturadas vinculadas. Y entonces solo necesitamos esto para el cálculo. Y estos 421.000, ¿qué es lo que pasa? Más adelante, cuando realicemos el formulario, les va a explicar más a detalle. Entonces continuamos. Y sacamos también su 13%. Y también a los descuentos en ventas, 6.752, que también lo hemos sacado de acá, 6.752.
Entonces lo único que hemos hecho es ordenarlo. ¿Y qué es lo que hacemos? Sumamos, porque ya hemos aplicado 13% para ambos importes, y ya tenemos esto. ¿Ya? Lo que es 54.714 más 878 nos da 55.592, que es el total de IVA crédito fiscal. Ahora, ¿cómo vamos a determinar el impuesto determinado? Tenemos dos situaciones. Saldo a favor del fisco cuando el débito es mayor al crédito fiscal, y saldo a favor del contribuyente cuando el crédito fiscal es mayor al débito fiscal. Entonces, de esa manera, en este caso podemos notar que el débito fiscal es mayor al crédito fiscal. Por ende, ¿qué es lo que vamos a tener? Un impuesto, el impuesto del IVA a pagar. Y no tenemos nada. Tenemos 23.991 a pagar. Pero recordemos antes que hemos hecho el cálculo de qué. En este caso, teníamos un saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar, que era 29.157. Que aquí también lo tenemos, si lo ven. 29.157. Y hemos hecho su cálculo de mantenimiento de valor, que era 79. Y aquí está. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la fórmula? Nos dice que vamos a calcular M es igual a K más L menos J. Es decir, el saldo de crédito fiscal del periodo anterior a compensar más el mantenimiento de valor. Estos dos nos va a dar una suma y vamos a restar al impuesto que teníamos que haber pagado si no hubiéramos tenido un saldo anterior. En este caso, podemos notar que es mayor lo que es el saldo a compensar y tenemos todavía una diferencia de 5.245, que en este caso, que es el impuesto definitivo o el saldo a favor del contribuyente. Es decir, en este periodo fiscal la empresa no va a cancelar por IVA ningún valor, sino más al contrario, tiene todavía un saldo que es de 5.245, que lo va a compensar en el siguiente periodo fiscal, que es marzo. Entonces todavía puede ser la compensación, ¿no? Pero en una situación normal, si no tuviera que compensar, tendría que pagar ¿cuánto? 23.991. Hasta ahí no hay tanto lío. Entonces todo este cuadrito corresponde a lo que es los cálculos y determinación del IVA, ¿ya? En general del IVA. Entonces solo es eso. Todo lo que hemos hecho es cálculos que hemos realizado acá al principio y algunos datos que hemos sacado del enunciado que está por acá. Ya, entonces todo de acá. Ahora vamos a continuar con el IT. En el IT, ¿cómo sigue? Ya, entonces esto vamos a desaparecer, ya no tenemos que utilizarlo. Ahora vamos a determinación del impuesto a las transacciones. ¿Qué nos dice? Para ello, sabemos muy bien que vamos a aplicar sobre una base imponible. En este caso, nuestro total de ventas facturadas. ¿Cuánto es? 586.789. Ah, ya. Como recordemos, habíamos dicho que no va a formar parte de la base imponible los ingresos que correspondan a descuento en ventas. ¿Recuerdan? Ah, entonces vamos a hacer la discriminación correspondiente. Una diferencia. 586.000 menos los 6.700 nos da ¿cuánto? 580.037, que va a ser los ingresos por venta netos, sobre la cual se va a aplicar el IT. Es la explicación que habíamos hecho al principio, ¿no? Por eso es muy importante saber la normativa para poder hacer cualquier ejercicio y no tener ningún problema. Sobre esta base vamos a aplicar ¿qué? El 3%, que es la alícuota, y nos va a dar 17.401. Ya, entonces hasta ahí, en una situación normal, deberíamos cancelar solo ese importe. Pero ¿qué pasa? Nos dice saldo de IVA a compensar del periodo anterior. Ya, y nos dice 43.501. Ah, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira. Aquí está, saldo de IVA 43.501. ¿Qué es ese 43.501? Ya, esto es un poco, se relaciona con lo que es el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Ahora, en su normativa nos menciona lo siguiente, que el IVA efectivamente pagado va a ser un pago a cuenta del IT. Es decir, si yo he pagado de IVA de la gestión anterior, que en este caso es 2019, 43.501 por los cálculos que se haya realizado, y ya lo he pagado, en este caso en el mes de enero, ya me puedo beneficiar en el mes de febrero hacer la compensación. Es decir, que si tengo que cancelar, en este caso, un ejemplo más sencillo, si hubiera pagado un IVA de 10.000 bolivianos
y en el periodo fiscal, que en este caso febrero, hemos determinado que tengo que cancelar 12.000 de IT, entonces hacemos una diferencia. 12.000 menos 10.000 tenemos 2.000. Entonces 2.000 solo vamos a compensar o vamos a pagar por IT, mientras los otros 10.000 ya se ha hecho el pago a cuenta, o como mayormente se dice, compensación. Ya, entonces de esa manera, en este caso que tenemos 17.401. Por diferencia, obviamente seguimos teniendo un saldo de IVA a compensar, y para el siguiente periodo fiscal, que en este caso va a ser marzo, todavía tenemos 26.100 para compensar. Ya, entonces en este periodo fiscal tampoco vamos a pagar IT. ¿Por qué? Porque tenemos un saldo de IVA todavía. Y entonces estos son casos especiales que también en otro video o en las aulas mismas, cuando se realice o se normalice esta situación, vamos a explicarla, ¿no? Porque es muy importante también saber esta compensación que tiene, o una relación que tiene el IVA con el IT, ¿ya? Entonces, habiendo hecho todos esos cálculos, ya vamos a poder hacer lo que es la resolución y el llenado de los formularios 200 y 400. Entonces, vamos a hacer esa operación y vámonos a nuestras diapositivas. Y está aquí. Vámonos, están aquí. Llenado del formulario 200 y formulario 400. Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer es el llenado del formulario 200 IVA. Vamos a hacer paso por paso para ir realizando desde el principio hasta el final la correcta declaración jurada del IVA, ¿ya? Entonces, el primer paso nos dice que vamos a llenar la cabecera del formulario con los datos de la empresa. Aquí claramente nos dice que vamos a escribir el nombre de la empresa, que en este caso es Replay Corp S.A. También tenemos el NIT, que corresponde a el número 258740.029. El periodo fiscal, que en este caso es el mes 2, que sabemos que es febrero, el año 2020. Y ponemos una X en donde dice declaración jurada original. Por lo pronto solo vamos a llenar estos datos que tenemos aquí. Entonces seguimos. Ya llenamos tanto la parte A como la parte B. Siguiente. Ahora vamos a hacer la determinación del saldo definitivo a favor del fisco o del contribuyente. ¿Ya? Entonces vamos al rubro 1 que dice determinación del débito fiscal. Ya. Entonces en el paso 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, ¿qué nos dice? Consignar el total de ventas brutas del periodo fiscal de febrero 2020. Como podrán ver, estos 586.000 lo tenemos tanto en este caso en el Excel que hemos resuelto. Está por aquí. Aquí está, 586.000, que también lo tenemos en el PDF de el enunciado, que está aquí, 586.789. Entonces, tanto de ahí como de allá podemos sacarlo, no hay tanto problema. Entonces, vamos a consignar ese importe, donde dice venta de bienes y o servicios grabados en el mercado interno, ¿ya? Ahora, como no tenemos ni las exportaciones, ni ventas grabadas a tasa cero, ni ventas no grabadas, nos vamos directamente a lo que son las devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo, que son 13.506. Y vemos que tenemos devolución en compras que son 13.506. Ya, entonces ese dato es lo que vamos a consignar, que también está por acá, devolución en compras. Ya, entonces ese dato, 13.506. Vamos al paso 4. ¿Qué nos dice? Realizar el cálculo correspondiente para el débito fiscal. Entonces determinamos que para el código de casilla 39, débito fiscal, hacemos la fórmula, que en este caso nos da 78.038, que no es nada menos que sale de la operación de sumar lo que es venta de bienes y servicios grabados más las devoluciones y rescisiones efectuadas en el periodo. La suma de estos dos importes multiplicado por la alicota, que es el 13%, nos da 78.038. Entonces hasta ahí no hay tanto problema. Y seguimos. Aquí es lo que nos interesa. Mira, en este caso, el débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros, que corresponde a 1.544, lo podemos sacar de el análisis que hemos hecho en el Excel. Acá, mira,
Miren, aquí hemos determinado que el crédito fiscal computado cuando hemos hecho la adquisición de los bienes donados era un 1521. Hemos hecho su mantenimiento de valor a la fecha y determinamos que es 23. La suma de eso nos da un 1544. En este caso directamente ya sabemos cuál es el importe. Ya entonces un 1544. Y vamos al paso 6. Hasta ahí no hay tanto problema, solo es copiar. Y en el paso 6 decimos realizar el cálculo total del débito fiscal del periodo, que no es nada menos que sumar los 78.000 más los 1.544, que nos da un total de 79.582. Ahora, una aclaración muy importante. Desde el punto de 586.000 hasta los 13.506 y todos los importes que estuvieran acá son importes brutos. Es decir, no se calcula el 13% como lo hemos hecho acá, ¿ya? Es decir, hemos hecho aquí nuestro cuadro, nuestra tablita y hemos calculado, ¿no? Y de aquí hemos sacado un importe. Pero aquí hemos determinado solo lo que es el 13%. Pero llegado a este punto, en lo que es el formulario como tal, desde el código 13 hasta el código 18, todo esto son importes brutos. ¿Ya? A partir de acá ya se hacen las operaciones con alicota del 13% y se determina lo que es el porcentaje. ¿Ya? Ahora, volviendo al punto de lo que es el resultado, los 79.582 para verificar también podemos corroborarlo en el Excel. ¿Por qué? Porque nos sale el mismo valor, ya que tanto los datos de aquí como en los del formulario son los que estamos recopilando para sacar el resultado. Entonces, sigamos. Hasta aquí ya hemos hecho el rubro 1. Ahora vamos al rubro 2, que nos dice determinación del crédito fiscal. ¿Qué nos dice aquí? Consignar el total de compras de actividades grabadas y no grabadas. Ahora, hay una situación que nos habla del crédito fiscal que nos va a hacer referencia a estos dos puntos, el código 11 y el código 26. ¿Ya? Trata de compras y compras directamente vinculadas a la actividad grabada. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice la normativa respecto a esto? Primero, de que al apropiarse de crédito fiscal al momento de adquisiciones, compras y lo que sea grabado por IVA, en este caso no todo podemos apropiarlo o computarlo en el periodo fiscal que corresponda. ¿Por qué? La condición clave que está ahí nos dice que debe ser vinculada con la actividad grabada. Esa es clave. Es decir, si nosotros, en este caso, compramos bienes o servicios que no estén vinculados con la actividad grabada, en este caso, por más de que esté respaldado con una factura, no debemos apropiarla. Ya es decir, que va a haber situaciones en las cuales no están relacionadas con la actividad grabada o vinculadas con la actividad grabada. En esos casos, pues no vamos a poder apropiarnos de su crédito fiscal. Por eso es que hay una diferencia entre esas dos casillas, entre la 11 y la 26, ¿ya? Porque aquí nos dice total compras 421.164, ya sean grabadas o no grabadas. ¿Y eso de dónde lo sacamos? De los datos que tenemos acá. Total compras brutas facturadas, 421.164. Ahora, en la siguiente situación, que es el paso 8, que nos dice consignar el total de compras de actividades grabadas. Es decir, estas son compras que sí, efectivamente, están relacionadas o vinculadas directamente con la actividad grabada. Y en este caso disminuye, no por mucho, pero disminuye a 420.875, que tanto está en el enunciado como está en el Excel. Ya, entonces no hay tanta complicación. Ahora, ¿qué más vamos a consignar? Paso 9. Consignar los descuentos en ventas del periodo fiscal. Descuentos y bonificaciones y rebajas otorgadas en el periodo 6.752. Igual, en valores brutos. La misma lógica que en el rubro 1. Ya, entonces podemos buscarlo aquí, mira. Descuento en ventas. 6.752. Y también en el Excel, descuento en ventas, 6.752. Ya, entonces no hay tanta complicación. Y en el siguiente vamos a hacer una operación. ¿Qué nos dice? Vamos a sumar lo que es, en este caso, la casilla 26, 420.000, más la casilla 28, 6.752.
A ello le vamos a aplicar el 13% y para tal operación nos da un resultado de 55.592. Entonces hasta ahí no hay ninguna complicación, ¿no? Entonces solo es hacer operaciones. Y hasta aquí estamos determinando cuánto es el crédito correspondiente al periodo fiscal. Ahora, ¿qué sigue? Paso 11. Realizar el cálculo correspondiente del crédito fiscal. Como podrán ver, no estamos determinando crédito fiscal proporcional, entonces el mismo importe se copia, porque la operación nos dice que casilla 114 más casilla 103 nos da la casilla 104, entonces esa operación nos da ese resultado. Siguiente, ahora, en el paso 12, vamos al rubro 3, determinación de la diferencia. Es decir, en este rubro vamos a determinar si existe saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Como podrán ver, hay que analizar una situación. Vamos a subir un poco. En el rubro 1 hemos determinado que tenemos que pagar por débito fiscal, solo el débito fiscal, 79.582. Es decir, tenemos hasta ese importe 79.582. Pero al determinar el crédito fiscal, nos damos cuenta que hemos calculado que es 55.592. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si débito fiscal es mayor a crédito fiscal, tenemos un saldo a favor del fisco, es decir, que tenemos que pagar IVA por ese periodo fiscal, porque sabemos que 79.000 es mayor a 55.000. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí obviamente no tenemos saldo a favor del contribuyente, porque sabemos que es mayor el débito fiscal al crédito fiscal. Pero sí, ¿qué nos dice? Diferencia a favor del fisco o impuesto determinado. En este caso, 79.582 menos 55.592 nos da 23.991. Entonces, ese es el resultado que nos da. Ya, sigamos. Después de esto, vamos a determinar lo siguiente. Paso 13. Consignar el crédito fiscal del periodo anterior. Ahora, aquí es lo que les había dicho anteriormente. En nuestro cálculo inicial hemos determinado que tenemos un saldo a favor del contribuyente, ¿no ve? Del periodo anterior, que en este caso era 29.157, que igual de todas maneras teníamos que calcular su mantenimiento de valor y nos daba 79. Entonces ese valor tenemos que consignar los 29.157, aquí no, 29.157. Lo hemos sacado del enunciado y de nuestra determinación. El siguiente paso es incorporar o consignar el crédito fiscal, que en este caso es el valor del mantenimiento de valor. En este caso es 79. Miren, acá hemos calculado que su mantenimiento de valor del crédito fiscal del periodo anterior es 79. Entonces solo lo copiamos. Ahora, paso 15. Bueno, hasta aquí hemos determinado esto. Eso es lo que podemos llenar en el rubro 3. ¿Ya? En el rubro 3. Hasta aquí ya terminamos lo que es el rubro 3. Ahora vamos al rubro 4. En el rubro 4 solo nos dice la determinación de la deuda tributaria. Como bien sabemos, estamos haciendo la declaración y presentación y el pago correspondiente el 22 de marzo de 2020. Y está dentro del rango de presentación. Así que no estamos haciendo fuera de plazo. Entonces, como no existe fuera de plazo, este rubro 4 se deja en blanco y no se debe llenar y tenemos que pasar al siguiente rubro. En este caso es el rubro 5. ¿Qué nos dice? Saldo definitivo. Aquí vamos a determinar si va a haber un saldo definitivo de crédito fiscal a favor del contribuyente o si vamos a tener un saldo a favor del fisco que debemos pagar en este periodo fiscal. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Como recuerdan, teníamos hace un momento lo siguiente. Voy a subir aquí algo y les voy a mostrar. Acá. En una situación normal, si no tuviéramos un saldo a favor del contribuyente, crédito fiscal a compensar, tendríamos que cancelar 23.991. Hasta ahí no hay tanto lío. Pero, ¿qué es lo que sucede? En esta ocasión tenemos un saldo de crédito fiscal. Entonces, eso sí se debe compensar. Más su mantenimiento de valor. Entonces, hacemos la suma y nos da un valor superior a lo que es el saldo a favor del fisco. Eso quiere decir que todavía nos queda un saldo restante que se va a compensar al siguiente periodo fiscal, que en este caso va a ser marzo. ¿Ya? Entonces, vamos. Como pueden observar, es lo que se
lo que sigue acá. Es la operación 29.157 más 79 menos 23.991, el cual nos da 5.245. Ah, ya, entonces este 5.245 nos sirve para el siguiente mes poder hacer la correspondiente compensación. Ya, entonces no tenemos que pagar en este periodo fiscal por IVA. Nada. Más al contrario, tenemos un saldo que podemos compensar. Y por último, el rubro 6, que es importe de pago, no vamos a llenar. Rubro 7 tampoco. Y el rubro 8. Ya, entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que vamos a hacer es el correspondiente firma de la persona, del sujeto pasivo tercero responsable que esté realizando lo que es el formulario. En la aclaración de firma ponemos en estas líneas el nombre de la persona que es el responsable, y por debajo su carnet de identidad, ¿ya? O su cédula de identidad. Entonces, de esa manera ya tenemos terminado lo que es el formulario 200. Ya, entonces, esos son los pasos que hemos realizado. No ha sido complicado, lo único que hemos hecho es utilizar tanto nuestro enunciado, donde nos ha proporcionado la información la empresa, ya, y también el Excel que hemos hecho para ir resolviendo los casos y situaciones que podamos o puedan aparecer. Entonces nos ha servido tanto uno como otro, y como pueden ver, todos los cálculos que hemos hecho acá son los mismos que tienen que aparecer en el formulario. Al final tenemos un saldo a favor del contribuyente por 5.245, que también se refleja en el formulario. 5.245. Entonces estamos yendo muy bien. Ya, entonces hasta ahí, muy bien. Ya estamos en el paso 16. Ya, entonces sigamos. Ahora, ya habiendo llenado el formulario 200, vamos a hacer el llenado del formulario 400. Es un poco más sencillo todavía. Ya, entonces vamos. Como primer paso, al igual que en el del formulario 200, vamos a hacer el llenado de datos de la cabecera del formulario. En este caso, el nombre de la empresa, que en este caso es Ripley Corp S.A., el NIT, que ya sabemos, el periodo fiscal febrero 2, año 2020, y declaración original X. Hasta ahí no hay lío. Siguiente paso, ¿qué nos dice? Consignar las ventas netas del periodo. Aquí es un detalle muy importante y quiero que lo revisemos, ¿ya? Muchas veces hay una confusión que todos tienen y que también hay que aclararla. Se explica mucho de que este importe que dice 580.337 debería ser igual. A ver, vámonos acá arriba. Aquí, a esto, a los 586.789. Entonces, hay algunas situaciones donde va a igualar esto. 586.789. Tiene que igualar. Pero en este caso no. ¿Por qué? ¿Por qué en este caso no se ha dado? ¿Ya? Ahora, esa es la explicación. Lo hemos hecho también en lo que es el Excel. Y aquí está, mira. Sabemos que la base imponible del IT son los ingresos brutos devengados. En este caso sabíamos que por ingresos brutos teníamos 586.789. Hasta ahí no había lío. Pero ¿qué pasa? Nos decía que una parte no iba a integrar lo que es la base imponible, y ahí estaban los descuentos en ventas, y son 6.752. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que tenemos que hacer una diferencia. Por eso es que los ingresos por venta netos, por así decirlo, es lo que tiene que consignarse en el formulario. Por eso dice 580.037, y es lo que estamos reflejando acá. ¿Ya? Ahora, ¿se dan cuenta? Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Ahora, puede que haya confusión, ¿no? Como les había dicho, en una situación normal debería ser igual. ¿Y por qué debería ser normal? Suponiendo que en el caso no tuviéramos descuento en ventas, solo nuestra base imponible, ¿cuál sería? 586.789. Y no es nada menos que lo que habíamos dicho aquí arriba. ¿Mira? En el rubro 1 que hemos dicho, aquí está, 586.789. Ah, ya, entonces en esa situación, en caso de que no hubiera descuento en ventas, debería ser igual, ni a menos que hubiera otra situación en la cual afectaría la base imponible del ITE. Pero en este caso ya hemos explicado el porqué de los 580.000, ¿no? Entonces continuemos. Lo tenemos por acá, aquí está. Y la operación está aquí, mira, 586.789 menos 6.752. Y nos da los 580.037. Hasta ahí, perfecto. Ya, entonces continuamos.
En el paso 3 vamos a hacer el cálculo de la base imponible, que no es nada menos que el mismo valor, 580.037. Y siguiendo, vamos a lo que es el impuesto determinado. Paso 4, realizar el cálculo del IT. Calculamos en base a los 580.037 que es nuestra base imponible, aplicamos la alícuota y nos da los 17.401 que es el IT que deberíamos pagar por este periodo fiscal si es que no hubiera alguna otra situación. Ya, entonces sigamos. El paso 5, ¿qué dice? Consignar el saldo de IVA a compensar. En este caso habíamos dicho que esta empresa ha pagado el IVA del 2019 en enero y que desde el periodo de febrero ya podía hacer la compensación o el pago a cuenta de IVA a IT. Entonces tenemos un pago a cuenta de ¿cuánto? 43.505. De esta manera consignamos ese valor aquí en la casilla 664, IVA pagado a compensar. ¿No ve? Primera instancia o saldo de IVA a compensar del formulario 400 de la casilla 619 del periodo anterior. Ahí está, 43.501. Hasta ahí solo es copiar datos. En el rubro 3 dice determinación de la deuda tributaria. Ya les había dicho, estamos en el plazo establecido y no hay la necesidad de hacer el cálculo de la deuda tributaria. Entonces nos saltamos este rubro. Ya, en el paso 6, lo que vamos a hacer es el cálculo para determinar el saldo definitivo de IVA a compensar. Por eso nos dice saldo definitivo. ¿De dónde sale estos 26.100? No es nada menos que la operación del saldo de IVA a compensar que teníamos de 43.501 menos los 17.401 que habíamos determinado acá. El impuesto que teníamos que haber pagado. Entonces, como pueden ver, el impuesto que teníamos que haber pagado es menor. Por lo consiguiente, tenemos un saldo que vamos a poder compensar en el siguiente periodo. ¿No ven? Entonces, ¿cuánto es ese saldo? 26.100. Entonces simplemente hay que hacer operaciones según estas casillas. Casilla 664 menos la 909, que son esos datos. Y entonces sale de esa operación. En el rubro 5 no es necesario llenar porque no vamos a pagar nada. No es necesario hacer el llenado. En el siguiente paso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente determinar. Hacer el correspondiente firma. Luego, la aclaración de firma de la persona que está llenando, del responsable, que en este caso sería el nombre completo, y por debajo su cédula de identidad. Ya, hasta ahí se puede decir que ya hemos llenado tanto el formulario 200 como el 400. Ya, entonces, como pueden ver, también acá, estos 26.100 está consignado en esto Excel. Ya, si pueden ver, hemos sacado ese mismo resultado. Entonces, tanto el Excel que hemos hecho nos sirve para verificar lo que hemos calculado en el formulario, porque de alguna manera aquí está ordenado en función a nuestro criterio para determinar tanto el IVA débito fiscal como el IVA crédito fiscal, y al final determinar si hay saldo a favor del contribuyente o del fisco. Y en aquí para determinar si existe un IT por pagar por el periodo fiscal o si existe un saldo de IVA para el siguiente periodo, en este caso la última situación. Entonces, una retroalimentación de todo esto es que primero hay que analizar muy bien lo que es el impuesto que corresponde, ya, porque para algunas operaciones va a gravar el IVA, IT u otros impuestos, pero para otras operaciones puede que no. Entonces, primero, saber la normativa legal. ¿Ya? Entonces, la normativa legal, la base legal con la cual se va a realizar el estudio de diferentes impuestos. Segundo, conocer tanto el objeto como son los sujetos pasivos, el hecho generador o hecho imponible, lo que son la base imponible, la alícuota, el periodo fiscal, los plazos de presentación. Todo eso es muy importante para saber lo que es la aplicación correcta de los impuestos. Entonces es muy importante. Ya llegando a ese punto, haber hecho conocer los casos que puede existir. En este caso había algo especial que era la donación, que normalmente no se da, pero si hubiera, pues sí existe un tratamiento contable y un tratamiento tributario también adicionalmente. Entonces todo esto ya lo hemos hecho el cálculo, hemos visto la normativa y han visto que sí existe. No es una invención de uno, un criterio, sino si está en la normativa y uno tiene que interpretarla y realizarla.
Entonces, en función a eso, se puede hacer muchas operaciones. Ya, entonces, otra recomendación para lo que son el llenado de los formularios es conocerlo. Es decir, el formulario tanto 200 como 400 en su parte trasera o la parte posterior existen las instrucciones de llenado. Entonces, uno que está queriendo comenzar a hacer el llenado, es recomendable que lea la parte de atrás desde el comienzo hasta el final para que vea qué es lo que se debe hacer en cada casilla, qué corresponde en cada rubro. Entonces, de esa manera se va guiando y con la práctica va haciendo más sencillo todo. Ya, entonces eso. Siguiendo con lo que habíamos dicho, algún detalle más para terminar. Muchas gracias por su atención. Vamos a hacer muchos más videos de estos para diferentes temas, y no solo de esta materia sino de otras materias, con la cual va a ser de ayuda a lo que es el estudiante que está preparándose o el egresado que se está preparando para el examen de grado. Entonces, de esa manera me despido del video. No hay nada más que decir que para contactarnos estamos en la página de Facebook con el nombre de Preparatoria La Paz 2021. Si quieren mayor referencia de lo que es esta academia, pueden llamar o en este caso preguntar por WhatsApp al número 60 51 055 0055. Y de esa manera puedes ver la información de lo que va a ser la preparación para los exámenes de grado por cada ciclo, por las materias que haya. Entonces, de esa manera se les va a beneficiar también. Entonces, estos cursos van a ser de apoyo. También tenemos un grupo de Telegram que, si está interesado pues en lo que es la academia, entonces se la va a agregar y se la va a compartir un material también. Entonces, de esa manera me despido. Muchas gracias por su atención. Un saludo fraterno de parte de la Academia La Paz y hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Marco Antonio Paricayante y nos vemos. Muchas gracias.